actividad que estamos retomando y que es con la que comenzamos hoy, que es la lectura del seminario 16, de un otro al otro. El capítulo que vamos a trabajar hoy es Pensamiento Censura, que es la lección del 23 de abril del 1969, y la persona encargada de presentarlo es Aldemar Perdomo Barón. Entonces le damos la bienvenida a Aldemar. Muchísimas gracias por haber aceptado. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy agradable acompañar este trabajo y pues un poco más agradable, de una forma más activa, presentando algunos comentarios sobre esta lección que me correspondió. Bien, voy a compartir entonces un texto como para que sigamos los comentarios que quiero compartirles de esta clase. Bueno, creo que allí creo que lo están viendo, ¿cierto? Sí, se ve. Bien, iniciemos entonces. Voy a ir haciendo la lectura. No sé si podemos ir deteniéndonos en algunos puntos. Bien, es una lección, pues como todo el seminario, bastante cargada de muchas referencias a otras disciplinas, a otros saberes e incluso a otros seminarios de años atrás. Entonces, traté de escribir algunas palabras a modo de comentario de texto, de cada página, de cada párrafo, traté de rescatar algunos aspectos que podía seguir en lo que Lacan quiere transmitir en esta lección. ¿Listo? Entonces, en algunas ocasiones me voy a referir a la página, en algunas ocasiones me voy a referir a algunos párrafos de cada página para hacer algunos comentarios. Bien. Bueno, como lo habíamos dicho, como lo había señalado ahorita, la lección se denomina Pensamiento Censura en la versión de País 2. Lacan retoma algunos puntos centrales de las clases anteriores, las cuales fueron dedicadas a la sublimación y a la estructura de la perversión. Sobre la sublimación señala que hay que volver, y sobre la perversión resalta que el propio sujeto se ocupa de suplir la falla del otro. El perverso interroga y adorna el agujero del otro. Con esto nos señala Lacan una relación entre el sujeto y otro muy particular en la estructura perversa, que da cuenta de la estructura y de la función del fantasma. En la lección 18 de este mismo seminario, Lacan volverá a trabajar la perversión en esta vía de la minúscula y la mayúscula como el otro. Sin embargo, no está de más plantearnos unos interrogantes. ¿Por qué es importante la mención de la sublimación y la perversión en este estudio de la relación de un otro con el otro? De un otro con mayúscula con el otro con minúscula. Una respuesta arriesgada y sin desarrollar. Por la solución de un problema, el problema de cómo suplir la falla del otro, bien sea por vía de la creación artística o bien sea por la vía del goce del otro. Seguidamente, en esta clase, Lacan nos señala la importancia de un anudamiento de formación del psicoanalista. Dice que para comprender un poco lo que viene hablando en su seminario, para tener acceso a ello, se requiere de cierta elaboración de la experiencia psicoanalítica. Es decir, conocimiento reflexivo sobre la clínica. Bueno, Lacan nos gustaba mucho de hablar de este conocimiento reflexivo, pero allí de paso se menciona. Solo los que están familiarizados con sus términos pueden dar el paso de tal elaboración e ir muchos más allá de los prejuicios ordinarios, pues se trata de una ciencia que ha comenzado a construirse. Lacan hace una fuerte crítica a los psicoanalistas de ese entonces, a su formación y a su práctica clínica. De igual modo, a lo que se puede considerar como ciencia y a la misma clínica como recurso de ese entonces para considerar al psicoanálisis como ciencia. Un interrogante. ¿Es suficiente con el método clínico para considerar al psicoanálisis como una ciencia? Lacan advierte que se llega por esta vía al lugar donde se implantan los más oscuros prejuicios. Entonces, y las época las daba. Dice Lacan,
Hoy intentaré explicar por qué estas garantías deben tomarse de un lugar distinto que ese campo donde por lo general no se hizo nada para autenticar lo que se recibió de Freud respecto de lo que constituye la estructura de este campo, ni para intentar dar cuenta de él y continuarlo, que es lo mínimo que se exige. Bueno, ahí vemos una fuerte crítica que inicia a hacer Lacan a algunos psicoanalistas de ese entonces. Lacan hace referencia a dos psicoanalistas en particular, señalando que fue él mismo el primero en conocer a unos de ellos que orientaban el psicoanálisis por las vías del prejuicio. Además, agrega Lacan, esos personajes que hacían parte de un instituto de psicoanálisis muy reconocido calificaban de terrorismo su enseñanza. Es decir, Lacan era un terrorista para estos psicoanalistas. Los dos psicoanalistas franceses a los que se refiere Lacan en esta clase son Vera Gruber, que está allí, y Janik, esta última con el seudónimo de André Stefan, quienes escribieron un libro llamado El universo contestatario, en el mismo año del seminario que trabajamos hoy, 1969. Lacan se refiere a este libro como un pensamiento de máxima chatura. Estos psicoanalistas calificaban las ideas de Lacan como terroristas, todo en el marco de las discusiones de la época y del odio que despertó Lacan en muchos freudianos y analistas tradicionales. Sobre estos dos psicoanalistas que Lacan hace referencia allí, pues se puede ampliar los que gusten en un texto de Elizabeth Ruinesco, La batalla de los 100 años, y también en este mismo seminario de Editorial País 2, en la última parte que se llama Nexos, y que Miller agregó allí ayuda al lector que da ciertas coordenadas. Entonces ahí señala a estos dos psicoanalistas. Bien, libertad de pensamiento. Después de esta fuerte crítica, Lacan va a comenzar a desarrollar algunos conceptos, entre ellos libertad y pensamiento. ¿Existe o no la libertad de pensamiento? Lacan dice que es un término usual y que se esgrime a tontas y a locas. Recordemos la entrevista de François Wolff a Jacques Lacan en el otoño del 72. Wolff le pregunta, ¿bajo la protección del psicoanálisis no hay una represión de la libertad? Lacan, sonriendo, le responde, sí, estos términos me hacen reír. Sí, yo no hablo jamás de libertad. Más adelante en estos comentarios ampliaremos esta idea. Hoy en día se habla diestra y siniestra de libertad. ¿De qué libertad hablan? ¿Acaso no se sabe ya que somos prisioneros del gran otro? Como nos lo indica Aluz en su libro Prisioneros del gran otro. Lo vemos en las organizaciones de la sociedad, incluyendo las llamadas psicoanalíticas. Además, el sujeto le teme a la libertad. Por eso gusta tener un amo y amar las cadenas, como nos lo enseñaba Estanislao Zuleta. Y como antes de Zuleta lo escribió Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad. La otra noción, pensamiento. Bienvenido nuevamente Pascal y su libro Pensamientos. Pascal nos dice que es una actividad de un sujeto individual identificado con el espíritu. Esta es la concepción imaginaria, subjetiva de pensamiento que aparece en la expresión libertad de pensamiento. El pensamiento de un individuo cualquiera. Pero lo importante, señala Lacan, es el pensamiento objetivado. El que está en la lengua común y circula en la sociedad donde vivimos, sin que haya sido el resultado de una acción individual. En el pensamiento objetivo no hay posibilidad de mínima libertad. De ser posible sería, creo, en el sentido de transgresión. Dice Lacan al inicio de esta clase, a partir del momento en que esta noción de norma entra en juego, se introduce correlativamente la decepción, incluso la de transgresión. Allí la función del pensamiento puede cobrar algún sentido para introducir la noción de libertad. Lacan era libre de pensamiento al hablar en sus seminarios, o para hacerlo, si es que pudo, le tocó recurrir a la transgresión de la norma institucional de la IPA y por ello ser su pensamiento censurado y señalado de terrorista. De igual modo, me surge la pregunta, ¿es libre el analizante cuando el psicoanalista le da la consigna, hable libremente de lo que se le pase por su pensamiento? Veremos si la censura nos permite responder un poco estos interrogantes más adelante. Dicho de paso, no hay tal libertad de pensamiento, porque el pensamiento público, considerado como una función objetiva, tiene como lugar el grupo. ¿Qué tipo de grupo? La escuela, la secta, la confesión religiosa, el partido político, la institución o culto psicoanalítico del que procede. El sujeto pensante que ya no es libre para pensar lo que se le dé la gana,
ni siquiera en las agrupaciones que protestan por su libertad de ideologías. Lacan y la filosofía platónica. Lacan recurre a la historia para reflexionar sobre muchos de los conceptos que va a utilizar y de igual modo de los que no va a utilizar o abandona. Al recurrir a la historia trata de ubicar un origen. En muchas de esas reflexiones y construcciones históricas y filosóficas ubica a Platón como el origen. Parte de ahí e inicia esa construcción y deconstrucción conceptual. Creo que esto se ve en la clase que nos convoca ahí cuando habla sobre el pensamiento y la libertad. Dicho de paso, vemos en la obra de Lacan constantemente recurrir a la filosofía, a Platón y a otro filósofo. ¿Qué relación podría establecerse Lacan-Platón, psicoanálisis y filosofía? Una pregunta que da de trabajo para muchos años y garantía de respuesta absoluta. Sin embargo, considero que Lacan siempre insistió en desmarcar el psicoanálisis de la filosofía, pues se puede considerar muy cercanas. Entre tantos aspectos, uno sería el uso de nociones o conceptos en ambos discursos. Por ejemplo, el del yo, el de la ética, el del deseo, el del saber, el de la verdad. Sin embargo, señalemos de entrada que para Lacan la filosofía, abro comillas, no es más que una instancia del discurso del maestro, a la que se opone la ética al discurso del analista. Esto es una cita de Alain Badiou, donde hace unas reflexiones sobre filosofía y psicoanálisis. Lacan es enfático al señalar a la filosofía como un espejismo. Prueba de ello son sus comentarios sobre la verdad y el bien supremo. Esta lección del seminario 16, en esta lección del seminario 16 se toma a Platón como el origen en la historia del pensamiento, dice Lacan. Así se presentaron las cosas en la historia del pensamiento, desde Platón a Tomás More. Y para señalar que de hablar de libertad de pensamiento solo es posible dentro de lo que se conoce como una utopía. Señala que Platón expresa libremente su pensamiento en la República, pero de modo utópico. En el último párrafo de la página 244 encontramos que Lacan introduce en su clase el registro imaginario. Señala que la imagen del cuerpo sostiene como referencia a este registro. Me hace pensar que en cuanto a lo que el conocimiento se refiere, lo imaginario cumple una función importante en la vida del sujeto. Pues uno de los primeros conocimientos que se construye está en relación con la construcción o significación del propio cuerpo a partir de una imagen externa. Esto ya estaba en la teoría del espejo de Lacan. La cría humana, en sus primeros meses de vida biológicamente prematura, percibe la imagen de su propio cuerpo como fuera de su propio cuerpo. Le regresa desde afuera, del exterior, si bien sea desde un semejante o de otro objeto de su alrededor. Lacan nos permite pensar en que algo que se cree tan interno, tan propio, tan personal como el yo, requiere de algo externo para su constitución. Lacan nos presenta una nueva relación, una relación nueva entre interior y exterior. Recordando un poco la presentación de la clase anterior por Carolina, podría establecer esta relación distinta que presenta Lacan cuando nos dice que lo inconsciente es el discurso del otro, pero a la vez es lo más íntimo, lo más propio, lo más propio que tiene el sujeto, lo más interno, el objeto A. El énfasis, el acento, el subrayado que hace Lacan de lo imaginario lo podemos encontrar en otro texto de nuestros antecedentes, uno de los textos. Ahí mismo señala otros tres textos, la agresividad en psicoanálisis, el estadio del espejo y acerca de la causalidad psíquica. Señalo esto porque me llama mucho la atención lo que dice Lacan en este seminario 69 sobre lo imaginario. A mi parecer no le resta importancia a este registro. Sigue sacando provecho. Le saca hasta el tuétano, al punto que repiensa y redefine la teoría del narcisismo de Freud, la cual era muy floja. Avancemos un poco. En la página 245 nos envía a que revisemos su esquema, una parte del grafo, que lo podemos encontrar pues en ambas versiones, en algunas versiones. Una me parece más completa que la otra. Como bien se señaló en el encuentro anterior, Lacan vuelve al punto de referencia, el grafo. Nos dice que entre las dos líneas horizontales se traza una línea en forma de anzuelo que sube y vuelve a bajar para cortar las dos, determinar los cuatro cruces esenciales donde se inscribe cierto punto de referencia. Las líneas horizontales son las relacionadas con el registro de lo simbólico, la cadena de significante. Es la de los significantes que el discurso articula. Estas dos líneas son cortadas por otra, lo imaginario, me pregunto, dando 4 puntos de referencia. Hay anudamientos o marcas, puntos de capitón, entre las aristas horizontales y las verticales, donde se inscriben las formaciones propiamente imaginarias, nos dice Lacan.
precisemos un poco. Tenemos los dos entrecruzamiento y la producción de los 4 cruces esenciales. Por ellos pasan la enunciación y su efecto de sentido o de significación, el enunciado. La enunciación es un llamado al otro, incluso en el sinsentido. Con la enunciación se sitúa el sujeto del inconsciente en el grafo del deseo. La cadena inferior es el enunciado, que es la palabra en su dimensión consciente, mientras que la cadena superior es la enunciación inconsciente. Esto quiere decir que la fuente de la palabra no es el yo ni la conciencia, sino el inconsciente. El lenguaje proviene del otro con mayúscula y la idea de que yo soy amo de mi discurso es solo una ilusión. Sobre las formaciones imaginarias que menciona Lacan en la página 245. Ahí señala 2 formaciones imaginarias a partir de lo que nos trata de mostrar en ese grafo. La primera formación imaginaria es la función del deseo en su relación con el fantasma. Algunos comentarios. La imposibilidad de un deseo propio del sujeto y estar más relacionada con la demanda del otro, lleva a Lacan a señalar que el fantasma vendría a ser soporte del deseo. Abro comillas. Esta es la única forma que tiene el sujeto de elaborar algo de esa oscuridad, la más plena de todas, que se produce en la vida del sujeto neurótico. Está ahí la cita de Ileste. El fantasma da soporte al deseo. El deseo es del otro con mayúscula. El fantasma da soporte a la existencia, a la vida del sujeto. ¿Qué soy ahí? Dice Lacan y agrega que la pregunta por su existencia baña al sujeto, lo sostiene, la invade, incluso lo desgarra por todas partes. Es cosa de que las tensiones, los suspensos, los fantasmas con los que el analista tropieza, le dan fe y aún falta decir que es a título de elementos del discurso particular cómo esa pregunta en el otro se articula. Esta es una cita que traigo del escrito Tratamiento Posible de la Psicosis. La relación deseo-fantasma es en términos de la función del fantasma, la cual va en la vida de la aspiración del sujeto de poder decir, yo deseo eso, pero se establece una imposibilidad de encontrar un objeto predeterminado para el deseo. Se desvanecen aquellos que el fantasma o la fantasía en su función insiste en poner un objeto con condición fantasmática de objeto. En otro texto del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad, Lacan dice sobre el fantasma o de la fantasía. La realidad es comandada por el fantasma en tanto el sujeto se realiza en él su división misma. La satisfacción solo se entrega en él, en el montaje de la pulsión. O sea, ese rodeo que muestra suficientemente su afinidad con el instinto por el hecho de que hace falta para describirlo, metaforizar el círculo Kangu con el que una aguja curva se esforzaría en coser juntos 2 grandes labios. Esto me suena al anzuelo, al enganche del que hablamos más arriba. Lacan ya lo venía trabajando esos enganches. La otra formación imaginaria, nos dice Lacan en esta página, es la del yo en su relación con la imagen especular. El yo se sostiene, se soporta en la imagen del otro, en la imagen corporal. En este punto encuentro una posible relación con lo que Lacan aclara sobre pensar el cuerpo como un microcosmo. Pero el mundo, dice, no es un macrocuerpo. Esto del microcosmo y macrocosmo que Lacan señala en uno de los párrafos de estas primeras páginas es una idea que ya podemos encontrar en el pensamiento medieval. Aquí vamos encontrando ciertos puntos de anudamiento con Pascal, con Pitágoras, con esto el macrocosmo, microcosmo y cómo Lacan prefiere alejarse de este pensamiento más medieval, más, bueno, ahorita amplía un poquito esa idea. Con el desarrollo de estos puntos anteriores podemos señalar 2 o 3 aspectos. Entre ellos la relación entre el registro imaginario y el registro simbólico. Esta relación es topológica. No puede existir el soporte del uno sin el otro, pero lo imaginario sirve para que lo simbólico se encarne, se incorpore. Esa es la función del cuerpo como imaginario, la imagen del cuerpo, pero no puede ser simplemente una relación dual entre estas 2 órdenes, o estos 2 registros. El número mínimo que puede existir es el número 3 para que los órdenes o registros tengan consistencia como conjunto y como partes. No hay imaginario sin simbólico y real y así para todos ellos. Cuando los 3 no se mantienen como nuevo Romeo por estar, entre comillas, mal construido, se requiere un cuarto lazo que los anude. Acá lo llamó síntoma. Otra idea que puede surgir es a esto que Lacan llama anzuelo o gancho.
En el grafo que nos presenta anteriormente hay dos ganchos. Uno es que están encima de la enunciación significante, es el enganche del anzuelo de lo simbólico, y el otro es el anzuelo que está encima del enunciado, es el significado, que es el orden de lo imaginario. Bueno, esto ya creo que se trabajó hace un tiempito, hace unos años en los foros, cuando se estudió el texto sobre su versión del sujeto. Con estos desarrollos, Lacan pasa a interrogarse sobre la función imaginaria en la investigación científica. Dice que les extraña. Nos trae un ejemplo, la pregunta: ¿qué es la salud? Interesante toda es que la respuesta a esta pregunta desde la ciencia médica refiere al organismo. Respuesta que encontramos desde el siglo XIX en el ambiente francés. Saber, la salud es el silenciamiento de los órganos. Con la construcción teórica de lo que es el cuerpo para el psicoanálisis y sus implicaciones en la clínica, vemos que no es el mismo cuerpo que le interesa a la medicina. Se pone en juego entonces desde el psicoanálisis referentes imaginarios y conjunto de elementos significantes cuando se trata del cuerpo. No es el cuerpo hecho de carne y hueso, no es el organismo. Resalto la palabra función, toda vez que Lacan enfatiza en ella en el sentido matemático. Podríamos decir que una de las cosas que nos muestra Lacan con esta introducción de las matemáticas es que el deseo no es función biológica. Vemos así como Lacan nos está señalando que la ciencia no se desarrolló a partir de la idea de Platón, sino desde las matemáticas. Se distancia de la filosofía platónica para acercarse a las matemáticas. Me llegan algunos interrogantes de otros textos, como el que plantea Natalie. Dice: ¿cómo la reina de las ciencias, modelo y faro del rigor y la objetividad a través del tiempo, podría aliarse a una disciplina que se interese por las pasiones y los dramas subjetivos marcados por la historia y la singularidad? Este es de un libro de Natalie que se llama Lacan y las matemáticas. La ciencia de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX matematizan sus trabajos, diseñan modelos con sus teorías. Hay una modelización de la ciencia desde la modernidad. Lacan da cuenta de ello muy claramente. Por ello nos sugiere que nos acerquemos a las matemáticas. Pero, ¿es la matemática de Pitágoras la que le interesa a Lacan? No. Entre algunas razones, encontramos que la matemática de Pitágoras sostiene una relación muy estrecha con lo sagrado y lo divino, con lo religioso y con el número perfecto. Es un Pitágoras místico. Es el sistema de Peano el que le interesa a Lacan. Dos cosas sobre este sistema, solo dichas de paso. La primera, postuló un sistema de axiomas para definir los números naturales, para ver si la aritmética podía probarse lógicamente y si sus principios eran consistentes y completos. La idea más importante es la del sucesor, la del número sucesor. La segunda, construyó un axioma sin postular el cero, no considerando el cero como un número natural. Luego, construyó también otro axioma incluyendo el cero como número natural. Veremos más adelante en las lecciones y en los otros seminarios de Lacan el cómo el cero y el conjunto vacío le permite avanzar en la formalización de su teoría. Por eso su interés en este sistema de Peano. Continuemos. En la lección que comentamos hoy, Lacan señala que nos atengamos a la teoría de los conjuntos. Recomendamos el libro de Paulo Amster, Apuntes matemáticos para leer a Lacan, tomo 2, Lógica y Teoría de los Conjuntos. Por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar debidamente esta teoría y el uso que hace Lacan de ella. Mencionaremos solo algunos aspectos introductorios sobre la matemática que le interesa y usa Lacan. Bueno, ese texto y otros nos ayudan mucho para pensar qué fue lo que le interesó a Lacan de esta teoría. En la página 246, Lacan nos hace énfasis en la palabra función en el sentido matemático. La función en este sentido hace referencia a la relación entre cosas, objetos medibles, de tal manera que una cosa está en función de otra. Lacan se acerca a la lógica de la teoría de los conjuntos, pues le permite alejarse de la matemática religiosa de Pitágoras, que fue tan importante para el periodo medieval y que hoy tiene su lugar, aún en la cultura. La teoría de conjuntos es un impedimento para la mística, para el agnosticismo pitagórico, para la creencia y la adoración del uno y la sustancialización del 2, el 3 o cualquier otro número tomado como esencia. Por eso no hay huella de unidad en las definiciones de Peano. Cierro este comentario con lo siguiente. Con Lacan, nada que ver con el uno sagrado. Ese es el idealismo del neurótico. Lo desarrollaremos un poco más adelante. Encontrar un todo completo, la felicidad o paraíso terrenal, o la pareja perfecta o el
uno con los dos de la pareja erótica. En cambio, con piano, el 1 y el 0 funcionan como en la lógica y la teoría de los conjuntos. Sin ilusiones, con todo. Continúa en la página 246. Lacan parece decir en esta lección que el pensamiento se inaugura con Platón. Esto coincide con el nacimiento de la filosofía como lenguaje reflexivo racional basado en la esencia ya existente en la antigua Grecia. La ruptura epistemológica que encontramos en el estudio de la historia, el paso del mito al logos. De allí el lema de Platón puesto en la puerta de entrada en la academia, que no entre aquí el que no sepa geometría. Esto es matemática, este es el pensamiento objetivo y en él no cabe la pregunta por la libertad del pensamiento. Si aceptamos esta idea sobre el pensamiento objetivo y la otra sobre el pensamiento subjetivo, nos vemos con el impasse de la noción de todos, que cita Lacan también por estas páginas. ¿Es posible hablar de conocimiento o pensamiento desde esta noción? ¿Hay algún axioma que nos permita decir desde la lógica que existe un todo, un uno pensamiento para todos? Dicho de paso, pues Lacan no desarrolla esta idea del todo en esta lección y creo que tampoco en las otras, posiblemente en el seminario 20. Sin embargo, una respuesta a la ligera, muy arriesgada y atrevida puede ser. Lacan precisó que es necesaria la lógica para hablar, por ejemplo, de todos. Desde el campo subjetivo no se puede decir nada de la totalidad que tenga valor de verdad o por lo menos sentido lógico. Para que tenga sentido se requiere la asistencia de la lógica, promover la función de axioma para ser seria o no. Según si el axioma es válido o no. Una de las cosas más difíciles en la lógica es determinar la certidumbre del todo y las relaciones entre las partes y el todo. Para controlar esto, aparece en la lógica lo que Lacan cita allí de paso, la teoría de los cuantificadores. Pero esto es tema para otra mesa de trabajo. Lacan insiste con el saber, el pensamiento, y para este momento de la lección nos trae a otro filósofo, a Hegel. Dice Lacan, y esto es parte de cita, me impactó y me gustó bastante. Me entrego a ustedes a un ejercicio bastante loco, porque es evidente que nada de esto puede tener mucho alcance para los que nunca abrieron un libro de Hegel. Pero finalmente, espero de todos modos que bastantes se hayan introducido más o menos en la dialéctica del amo y del esclavo. Y recuerden lo que ocurre al amo que tiene libertad. Y bueno, uno lee eso y parece un trabalenguas. Son varias referencias que Lacan toma de Hegel en toda su enseñanza, o lo que toma de Hegel por vía de Alexander Koller, con lo cual Lacan desarrolla nociones como, abro comillas, los modos dialécticos del pensamiento, el concepto del alma bella, la dialéctica del amo y el esclavo, y la distinción entre el deseo animal y el deseo humano. Esto lo podemos encontrar en el diccionario de Evans. Para esta lección, para preguntarse por la libertad de pensamiento, Hegel es esencial, pues este filósofo, según Lacan, prolonga el cogito cartesiano, parte de la autoconciencia, que no es nada menos que yo sé que pienso, pero cualquier sujeto, cualquier persona puede ocupar ese lugar subjetivo. Lo que varía es el punto en que estoy, lo que uno no sabe en qué punto está. Así las cosas, la libertad de pensamiento propia, la subjetiva de la autoconciencia es una ilusión. La ilusión de que yo estoy donde pienso, por tanto, yo no estoy donde pienso ni donde quiero. Luego, no hay la menor libertad de pensamiento. Para poder seguir esta idea, hay que, como dice Lacan, abrir el libro de Hegel. Y cuando uno lo abre y lo lee un poquito, entiende un poquito este trabalengua que Lacan quiere transmitir allí, para comenzar a marcar la diferencia. Psicoanálisis, filosofía, Freud y Hegel, y por supuesto con Lacan. Página 248. Lacan hace referencia en particular a dos textos de Hegel, la fenomenología del espíritu y la dialéctica del amo y el esclavo de Alexander Koller. Con estos textos, Lacan nos presenta algunas reflexiones en torno a 3 o 4 nociones fundamentales: saber, verdad, pensamiento y sujeto, absoluto para Hegel. Debemos estar muy atentos al punto en el que Lacan toma distancia de la filosofía idealista de Hegel, es decir, sostener la pregunta de cuándo Lacan toma distancia de esa aventura fenomenológica entre el espíritu y la verdad, que van pasando por diferentes momentos hasta la reconciliación final en el espíritu absoluto. Hasta ahí la pregunta. Hegel, como otros filósofos, sirven de punto de apoyo para el sistema de pensamiento de Lacan. No, cuando lee esa fenomenología del espíritu, yo me la pensaba también como el recorrido que hace Dante en la Divina Comedia.
Continuemos con la dialéctica del amo y el esclavo. El mito, la parábola, la encontramos en uno de los capítulos, el cuarto de la fenomenología del Hegel. Por tiempo no podemos comentarla como es necesario, pero sí podemos dejar algunas preguntas planteadas. Por ejemplo, ¿quién tiene libertad y saber, el amo o el esclavo? Es el esclavo y no el amo el que realiza la historia. Es el esclavo el que sufre y tiene el saber. Página 249. Nos señala Lacan que encontramos en Hegel una fuerte crítica a la teología tradicional, casi que su fin. Esto parece ser que para Hegel se da gracias al saber límite de su época. Esto lo dice Lacan, el saber newtoniano. Podríamos pensar que el máximo saber de la época del Hegel fue el del Newton. Era el saber límite y Hegel creía que la cosa acababa ahí y que para él era el punto culminante de la teología. Al mismo tiempo, el fin de la teología para dar paso al saber puro y el saber de la ciencia y de la filosofía reconciliadas con el sujeto y su alma. ¿Pero era posible esto? Con Lacan pensaríamos que no. Seguidamente nos señala Lacan la diferencia entre Hegel y Freud. Recordemos ese segundo párrafo de la página 249, pensamiento, verdad y saber. Con las categorías son categorías principales tanto en Hegel como en Freud, que marcarán dicha diferencia. Ya lo hemos señalado anteriormente, la filosofía de Hegel es idealista. Con estas categorías Hegel piensa y presenta un sujeto ser absoluto, un espíritu absoluto, un conocimiento absoluto. Nada de eso encontramos en Freud, todo lo contrario. Es por esto que Lacan nos invita a recordar lo inconsciente, el saber inconsciente que está en la obra de Freud. Con esto podemos enmarcar la gran diferencia entre Freud y Hegel. Puntualicemos un poco. Cuando Freud propone su teoría del inconsciente, se opone totalmente a esta idea hegeliana, que pasa de la autoconciencia, que se expresa como una especie de yo sé qué pienso, soy consciente de qué pienso, a la idea de Freud, que es yo no sé qué pienso, yo mismo soy impensable para mí mismo, yo pienso desmantelado de todo pensamiento, lo que constituye los orígenes del trauma psíquico en la obra de Freud. Palabras de Hegel sería el trauma del alma, trauma del espíritu en el lenguaje. En Hegel, la autoconciencia sabe que sabe. En Freud, la esencia del yo es olvidar. Otra categoría importante, tanto para Hegel como para Freud, por supuesto para Lacan, es la del deseo. Saber, verdad y deseo. ¿Qué relación entre estas categorías? Algunas ideas al respecto. El deseo tiene su origen allí, en este trauma que es el inconsciente, y también surge el deseo y saber y la posibilidad del análisis, pues el sujeto neurótico, a partir de sus traumas, busca la verdad de sí en la respuesta posible de un sujeto supuesto a saber, que como no se trata de engañar a nadie, se escribe como A/, tachada, inexistente. No hay tal sujeto supuesto a saber, sino como anhelo del neurótico. Esto es importante para pensar la diferencia que hay en cuanto al deseo al saber en Hegel y en el psicoanálisis, sobre todo con Lacan. Hay análisis porque hay deseo de saber. Esto entre comillas. Nos dice Lacan en la página 249, porque hay que dividirlo entre el deseo inconsciente, que siempre deseo del otro, que se supone que goza y sabe, sujeto supuesto saber gozar, y deseo de saber, puesto que este es dudoso. Hay más bien resistencia al saber en el sujeto dividido, en el neurótico. Ese deseo de saber es una ruptura con la neurosis, es lo que prima en el deseo del psicoanalista como resultado de su análisis. Lacan nos lleva así nuevamente a su grafo del deseo, citando un sueño que Freud presenta en dos de sus textos. Primero es en el apartado final de las formulaciones sobre los dos principios del carácter psíquico. Y el segundo es en el agregado de la edición de 1911 de la interpretación de los sueños, capítulo 4. Dicho de paso, en estos trabajos Freud habla de aquellos sueños sin sentido, absurdos, incoherentes, incongruentes. Sueños absurdos. Al no saber sobre el sueño, sobre su sentido, Freud lo trata de aclarar diciendo que estos tipos de sueños se deben al contenido, digamos, pensamiento, que fue rechazado por la conciencia. Se pone en juego un deseo en el soñante, el padre muerto y a la vez vivo. Se pone en juego deseo y culpa. Lacan, por su parte, toma este sueño de Freud en algunos seminarios y en sus escritos. Por ejemplo, en el seminario 6, en la lección del 26 de noviembre del 58.
En la versión de País 2, esa lección se llama El sueño del padre muerto. Él no sabía que estaba muerto. 2 apuntes del seminario 6. Lacan señala que de lo que se trata en el primer trabajo citado de Freud es de la formulación del deseo inconsciente. Dice que para poder avanzar, ir más allá en el análisis que hace Freud del sueño, es necesario la teoría del significante. Es lo que concierne a esta formulación. De igual manera, Lacan es muy crítico en este seminario 6 en su comentario sobre el sueño. Critica tanto a Freud como a otros psicoanalistas. Lo significante en el relato del sueño está muerto, no lo sabía, según su anhelo. En este seminario C, Lacan busca suscitar un poco la curiosidad, estimularla respecto, por una parte, al uso de la topología y por otra, a la relación de los significantes. Dice Lacan, abro comillas, si este sueño debe aportarnos algo relativo a la cuestión de las relaciones con el deseo, se debe a que tiene un valor acerca del cual no hemos de asombrarnos, dado sus protagonistas, a saber, un padre, un hijo, la muerte presente y, como verán, la relación con el deseo. En la lección 10 en la lección del 10 de diciembre del seminario 6, Lacan desarrolla desde el grafo el sueño del padre muerto y enfatiza en la interpretación entre enunciado y enunciación, que vuelve a traer en nuestro seminario el 16. Lacan nos dice que no está clara la diferencia entre el yo del enunciado y el yo de la enunciación. De igual modo nos señala la importancia del significante en el relato del sueño y dice que el significante lleva una huella y que es la marca de no sé qué clase de reverso de la marca de lo real. Y nos aclara, abro comillas, el significante comienza no en la huella, sino en que se borre la huella. Sin embargo, la huella borrada no es lo que constituye el significante. Lo que da comienzo al significante es el hecho de que ella se plantea como susceptible de ser borrada. Quiero decir que el significante se presenta ya como dotado de las propiedades características de lo no dicho. Como lo decía al inicio, Lacan en esta lección y en varios de este seminario habla así como de filosofía y otras cuestiones, también de otros seminarios que ha trabajado. Entonces, si uno se queda con el breve comentario que hace Lacan en varias cosas en este seminario, pues como que no lo sigue mucho. Entonces, por eso yo iba a otros seminarios como para ampliar un poquito lo que Lacan allí medio parafraseaba. Volvamos al seminario 16. Recordemos que Lacan nos está hablando del saber y su lugar en la subjetividad, en el aparato psíquico de Freud. Por eso trae el sueño del padre muerto, diciéndonos algo así como que en la parte superior del grafo, el deseo, lo que está es el inconsciente. Él no sabía que estaba muerto. Del sueño relatado por Freud en la fantasía o en el fantasma. El deseo del otro con mayúscula no se puede formular como deseo de saber. Allá hay un saber de estructura, un sabido, pero que no puede formularse como deseo de saber, sino como deseo de no saber nada de eso por parte del neurótico. Pero es ese saber el que permite crear la fantasía o el fantasma, a lo que apunta el deseo de saber del analista. Tal vez a ese deseo, que Freud lo llamaba como anhelo, es lo que le apuntó Freud como psicoanalista. Recordemos que allí en ese sueño, Freud le agrega esa palabrita. Encontramos entonces en esta página una referencia muy condensada sobre lo que Lacan ha trabajado en seminarios anteriores sobre el deseo y su relación con el otro con mayúscula. Dos palabras al respecto. El deseo surge en relación del sujeto con el otro. Claro, el deseo del otro es supuesto por el sujeto, pero siempre está preguntándose qué quiere el otro de mí, qué desea de mí. Esto lo encontramos en el seminario en la angustia. Es el punto crítico, enigmático, que le da consistencia a la existencia supuesta del otro con mayúscula. Del otro lado, por el del sueño del padre, encontramos que la falta del padre se vive como culpa. El sujeto siempre procura salvar al padre, pues lo que le da consistencia a él mismo. Por eso Freud trae ese ejemplo, seguramente también por su propio padre. El padre del sueño, del sujeto soñante, está muerto. No obstante, el sujeto sueña que está vivo y habla con él. Sin embargo, en el sueño, él no sabía que su padre estaba muerto. Freud completa, según su deseo, como él quisiera que estuviera, que conlleva tanto la orientación edípica como el deseo de terminar con su dolor de existir durante su agonía. Él no sabía del padre, en definitiva reenvía a la falta del otro mayúscula. Llegamos al último párrafo de la página 249. Vuelve a Lacan a traer a Hegel y a enmarcar la diferencia entre Freud y este filósofo. En Hegel la autoconciencia sabe que sabe. En Freud la esencia del yo es olvidar. Olvido que yo no sé y creo que sé, con la transparencia de la autoconciencia.
La autoconciencia no conoce la negación del no sé, pero el no sé es ya un reconocimiento de que hay saber no sabido. Y esto lo encontramos en el texto de La negación de Freud. Con estas reflexiones sobre el saber y el deseo y el otro y el goce, Lacan vuelve a algunos puntos ya tocados anteriormente. Nos lleva inicialmente a que revisemos la figura que encontramos en la primera página de esta lección. Dice una referencia a la botella de Klein y sobre todo a la banda de Moebius. Con esto quiere mostrarnos la relación o no entre verdad y saber. Nos dice Lacan que la verdad es débil e insuficiente en cuanto a crear un saber y el saber está condenado como correlato de esta dicha debilidad. Verdad, saber y pensamiento en el inconsciente. Precisemos un poco. El inconsciente, que podemos ir señalando, bien sea de paso es topológico, no es tridimensional, sino bidimensional, soporte de la verdad del sujeto barrado, falla en cuanto que esta verdad no tiene suficiencia creadora de saber. Y por tanto, en cuanto falla, origina deseo de saber. Siempre es un saber incompleto por esa debilidad de la verdad. Página 250, en esta misma línea sigue hablando de Hegel y esta cuestión de la verdad, el saber absoluto y demás, y señala, ni Kierkegaard, ni Marx, ni Nietzsche, grandes anti-hegelianos, lograron acabar con la idea de la libertad de pensamiento. Estos autores que junto con el nombre de Freud son considerados por Foucault como los maestros de la sospecha, son también trabajadores serios, dice Lacan. Nada de feria ni de cultos religiosos, diría yo. Por ello son acogidos por los estudiantes universitarios, más que por los fanáticos miembros de cultos psicoanalíticos, que a modo de burlas hacen comentarios a quienes sí consultamos a otros autores y otros saberes no psicoanalíticos. Una respuesta a nivel de ellos podría ser, Lacan, perdónalos porque no saben lo que dicen. Bien, vamos llegando ya a las últimas páginas, donde comienza a hablar de la asociación libre. Retomamos la pregunta que yo formulaba al inicio. ¿Hay libertad en la experiencia analítica? Dice Lacan. En la experiencia, nosotros procedemos haciéndole sostener al sujeto un discurso definido por la asociación libre. Lo que quiere decir sin lazo con el otro. Que ustedes saben en el análisis significa que se los ha liberado de toda regla de juego. Una cita de esta página 251. En la experiencia, cuando el psicoanalista le da la consigna de asociar libremente, está dando una consigna ambigua. Diga lo que se le ocurra, lo que le venga a la cabeza. Podría ser lo mismo que deje que se le imponga cualquier pensamiento. Haga como si el otro no existiera. Todo esto para engañar al otro con mayúscula, para burlar la represión, para confirmarla. Finalmente, para confirmar, finalmente, que todo pensamiento es impuesto o por lo menos que no es libre. No hay libertad de pensamiento. Bien, en esta página Lacan de forma rápida habla de los surrealistas. Cuando está hablando de la asociación libre fue una de las cosas que me llamó la atención. ¿Qué tiene que ver el surrealismo? O mejor, lo surrealista con la asociación libre. Para tratar de responder esto debemos hacer lo que nos gusta a mucho, ir a consultar y leer otras fuentes no psicoanalistas. Una pregunta más, ¿de dónde Freud saca la noción, o mejor la técnica de la asociación libre? ¿Y qué tiene que ver con el arte, con la poesía y con la literatura? Podemos encontrar respuestas a estos interrogantes buscando un poco en las biografías que han escrito de Freud, autores como Peter Gay, Ernest Joh, Marrowe, Roinesco. Encontramos el gran interés de Freud desde su temprana juventud hacia un escritor alemán, Lo Born. Roinesco dice, es indudable que Freud admirara a este escritor de quien recordaba estas palabras. Una vituperable cobardía para pensar nos refrena a todos. Más oprimente que la censura de los gobiernos es la censura que la opinión pública ejerce sobre nuestra labor espiritual. Por su parte, Born, en su libro El arte de transformarse en un escritor original en 3 días, escribió: tome una hoja de papel, esto se lo decía a los estudiantes, y durante 3 días seguido escriba sin falsificación o hipocresía todo lo que le pasa por la cabeza. Escriba lo que piensa de sí mismo, de las mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del caso criminal de Fum, del juicio final de sus superiores. Y cuando hayan pasado los 3 días, estará maravillado por los nuevos y sorprendentes pensamientos que han surgido en usted. Este es el arte de volverse escritor en 3 días. Otro autor que Freud tomó fue A. Schiller, poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Peter Gerd nos habla del gran interés de Freud por la obra y la técnica
de este autor. Dice Gay, en febrero de 1884 le citó a su dulce princesita uno de sus poetas favoritos de Schiller, un poco sentenciosamente. Hambre y amor, esa es, después de todo, es la verdadera filosofía, como ha dicho nuestro Schiller. Schiller y otros autores se habían interesado antes de Freud en el estudio de la mente inconsciente y su relación con la poesía. Motivo más de interés para Freud. Goethe y Schiller, a quienes Freud podía citar durante horas, habían buscado en el inconsciente las raíces de la creación poética. Ahora, y para cerrar este breve comentario, leamos del mismo Freud su interés y la influencia de Schiller en su obra, y en particular en la técnica de la asociación libre. Dice Freud. Ahora bien, si hemos de creer a nuestro gran poeta, filósofo Schiller, una actitud en todo semejante es también condición de la creación poética. En un pasaje de su epistolario con Corner, que me fue indicado por Otto Rank, Schiller responde a un amigo que se quejaba de su falta de productividad. Dice, la explicación de tu queja está, me parece, en la coacción que tu entendimiento impone a tu imaginación. Debo aquí esbozar un pensamiento e ilustrarlo con una metáfora. No parece bueno y aún es perjudicial para la obra creadora del alma. Que el entendimiento examine con demasiado rigor las ideas que le afluyen y lo hagan a las puertas mismas, por así decirlo. Si se la considera aislada, esto es lindísimo, si se la considera aislada, una idea puede ser muy insignificante y osada, pero quizás en una cierta unión con otras, que acaso parezcan también desdeñables, puede entregarnos un eslabón muy bien concertado. De nada de eso puede juzgar el entendimiento si no la retiene el tiempo bastante para contemplarla en su unión con esas otras. Y nos dice Freud después de leer estas palabras de la carta. Y sin embargo, eso que Schiller llama retiro de la guardia de las puertas del entendimiento, el estado de autoobservación en que se ha abolido la crítica en modo alguno, es difícil. La mayoría de mis pacientes lo consuman después de las primeras indicaciones. Yo mismo puedo hacerlo a la perfección, si me ayudo escribiendo mis ocurrencias. El monto de energía psíquica que así se quita a la actividad crítica y con el cual puede elevarse la intensidad de la observación deseosal considerablemente según el tema que sea de fijar la atención. Esto lo encontramos en la interpretación de los sueños. Lacan nos señaló que con la técnica de la asociación libre, Lacan nos señala que con la técnica de la asociación libre se puede elaborar algo, así como estos surrealistas lo llegaban a hacer. El ejercicio de la asociación libre fue propuesto por Schiller en sus consejos a los jóvenes que quisieran escribir y de igual modo fue practicado por los surrealistas franceses en la producción de sus innumerables textos literarios. Lo que podemos encontrar en este ejercicio, como lo llama Lacan, es que a partir de los residuos o de los restos de la improvisación o el volcamiento diarreico de las ideas, de las palabras sin sentido, es decir, a partir del objeto A, podían los surrealistas y otros escritores comenzar a preparar una obra. Esta podía ser exitosa, estética, y entonces elaboraban el objeto A, elevaban el objeto A la dignidad de la cosa. Esto lo encontramos en el seminario 7, en varias clases. Bueno, yo aquí cito una que es la del 8, pero en varias cuando habla sobre el objeto y la cosa y cómo elevar esto. O ser un fiasco y permanecer el objeto A como cosa inútil, impublicable o publicada, pero pura. Bueno, este es un neologismo que lo encontramos y lo recuerdan en la primera página de este seminario, que hace referencia a un neologismo que saca Lacan, a un tarro, un cubo, una basura. Neologismo que retoma Lacan en la primera selección de nuestro seminario que estamos comentando para hablar, creo yo, de la basura, de los residuos domésticos que se dan también en los cultos psicoanalíticos. Asociación libre, arte y objeto A. Pero nos dice Lacan, hoy no hablamos del objeto A. Nos deja allí la expectativa. Bien, sigue con la asociación libre en la página 51 ya para terminar. En lo inconsciente no opera el principio de contradicción. Esto lo encontramos en Freud en su artículo ya mencionado, lo inconsciente. No hay negación, según Freud, en el inconsciente. Hay principio de placer. Por su parte, Lacan nos advierte sobre la insuficiencia lógica y a la vez sostiene siempre la lógica del no todo. Y un texto de Lego Fe que podemos consultar, que llama precisamente así, el no todo de Lacan.
Hay en el inconsciente expresiones de la no contradicción, como por ejemplo en la fantasía. La fantasía tiene una gramática, una frase bien hecha, pero no tiene un sentido, no tiene una lógica con sentido. El analizante dice, por ejemplo, pegan a un niño, pero no le encuentra sentido ninguna a su frase. Algo está censurado justamente por la gramática. Por lo tanto, la lógica es distinta de la gramática. Haciendo esta afirmación más profunda, más lacaniana, más psicoanalítica, digamos que la lógica matemática es distinta de la lógica significante. La lógica lacaniana es desafío a otra lógica que cierra lo que ella quiere abrir, pero comparte el sillón teórico con una topología que le da su espacio y su crítica. Este es una cita de un texto de Eli Morales. Continuemos con la página 252. Ahora Lacan nos introduce la lógica, su falla de la estructura del deseo, en las relaciones del hombre y la mujer mediante lo más sorprendente, la falta o no falta de un organón, de un instrumento, en otras palabras, del falo, precisando. Fallas de la lógica, fallas de la estructura del deseo. Entre el hombre y la mujer hay una falla, representada por la falla del falo, de donde surge la afirmación de que no hay relación sexual. Podemos revisar un poco igualmente el libro de Badiou y Bárbara Cassí, No hay relación sexual. O si gustan de un estilo un poco más transparente y sencillamente riguroso, algunos libros sobre la pareja del joven psicoanalista Luciano Luterón. Puede dar unas coordenadas del cómo se puede presentar en la vida cotidiana esta no relación sexual. Falo, goce, otro, organón, cuerpo, no encuentro. Nociones, conceptos que encontramos casi que en un par de párrafos finalizando ya esta lección. Todos estos conceptos hacen que lo ponen a una punta de que le estalle la cabeza. Un breve, en uno o dos párrafos encuentra uno todo esto. Un breve y arriesgado comentario al respecto. Si el falo goza como órgano, entonces no es el otro el que goza, del cuerpo del otro que es el propio cuerpo que representa. El acto sexual fracasa rotundamente en la búsqueda y en el no encuentro con el goce esperado. Todo queda, por decirlo de una manera, en mero placer, más o menos disminuido, que constituye una barrera para el goce. Según algunos estudiosos del psicoanálisis, Lacan dedicó su vida a demostrar este no encuentro, esta no relación sexual entre los sujetos hablantes. Bien, Lacan vuelve a una cuestión del pensamiento y trae una palabra compuesta, ya que en la traducción nos habla de representación y representante. Ya hay unas definiciones que encontramos en el diccionario, pero avancemos un poquito renglones. Podemos encontrar en Freud esta cuestión de representación, representante. Con sus complicaciones de traducción, Lacan nos señala que podemos pensarla como representante de la representación. Y creo que termina de dar una solución. Lacan con su concepto de significante. En el significante se delega el poder de representar algo de la fantasía y sus afectos. Bien, con esto nos lleva Lacan, ya en los últimos párrafos del seminario, a otros conceptos. Goce e hipoprohibición del incesto y castración. Última página de la lección. Hay prohibición de gozar, lo que puede tener valor de trauma, lo no representable, pero que en la vida psíquica existe. Hace barrera al goce. Su metáfora mítica es la prohibición del incesto. Así fue como Freud no se vio con otra que recurrir a un mito, el mito del Edipo. Lacan seguidamente nos dice que la cuestión es mucho más profunda, no se queda allí. El yo no sé en cuanto al goce del otro, es decir, en cuanto al trauma de la falla del goce del otro, está siempre presente en el saber no sabido. Con estas coordenadas, Lacan nos habla de los impases del sexo y del erotismo en la actualidad. Los problemas del sexo y de difícil solución no permitirán llegar a una erótica armoniosa. Tampoco la felicidad buscada por algunos integrantes extremistas y fanáticos de esos grupos ocultos de ideologías que tienen como punto de unión al sexo, la sexualidad y sus derivados lingüísticos. Esto Lacan le agrega a la invasión de lo más media en la vida erótica de los sujetos. Lacan enfatiza que no nos podemos desprender ni suprimir del objeto A. Entre más armonía y soluciones buscan los medios de comunicación de masa y las agrupaciones delirantes, más se oscurece el problema en mención. Ahora bien, cabe nuevamente la pregunta, ¿de qué libertad de pensamientos podemos hablar? Y así vamos llegando al final de esta lección, poniendo de un lado y del otro la botella de Klein, vuelve a hablar Lacan aquí, a la verdad y al saber. Toda solución al problema antes mencionado y desde el plano que encontramos en la vida cotidiana y en el malestar de la cultura es imaginaria. No hay manera de que la relación entre verdad y saber se alcance,
toda vez que corresponde a una relación inestable, para nada fija. Por ello a Lacan no le llamó para nada la cuestión del uno divino, sagrado, místico, religioso de Pitágoras. Pero el neurótico insiste en tener o encontrar una unión, una relación fija y absoluta entre verdad y saber. Esto orienta las identificaciones en el neurótico y lleva a una entrega, sin más, al deseo del otro con mayúscula. Lo encontramos en la experiencia psicoanalítica. Entonces, si el psicoanalista no se pone las pilas y le promete eso, esa unión, esa relación fija y absoluta, no habrá solución para desbaratar lo que Lacan nos llama como el nudo en que se encuentra en el neurótico. El psicoanalista no puede hacerse cómplice del consejero y el buen psicólogo, buena persona, que intenta armonizar la demanda del neurótico, cuyo deseo es el deseo del otro con mayúscula, y llevarlo precisamente a los mismos traumas de la identificación que las identificaciones traen consigo. El analista debe romper con la situación en la que él mismo queda hipnotizado por la palabra del analizante y romper con ese tipo de clínica en la que se vuelve mirada y voz del analizante. Por esto Lacan no quiso volverse un pensador, un censador, alguien que censura la verdad. Bueno, con esto termino y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aldemar, por ese trabajo y todas las referencias que nos traes para profundizar. Vamos a darle la palabra al público. eh, Quienes quieran hacer alguna pregunta o hacer algún comentario a lo que nos compartió Aldemar, algo que agregar sobre esta lección. Beatriz. Aldemar, muchas gracias por este esfuerzo tan grande que hiciste para hacernos entender una lección tan llena de referencias. A mí me pareció una lección muy difícil, justamente por eso que señalaste, porque está llena de muchas referencias filosóficas, literarias, lógicas, bueno, todas las señalaste. Justamente Lacan en la página 250 dice una cosa que a mí me parece una fina ironía de él. No sé a cuántos de ustedes les sirve el recordatorio de estas verdades primeras. Lo que para uno de pronto puede ser no un recordatorio, sino que aparece de primera vez, bueno, obliga como a devolverse, como hiciste tú, a ver dónde Lacan había dicho algo sobre puntos que seguramente para muchos nos quedan oscuros. Yo quiero referirme como a tres cositas de esta lección que me llamaron mucho la atención. Una, la definición de castración que trae Lacan aquí, que es el recorte del goce en el cuerpo. Y él no dice recorte por qué, esa es una de las verdades primeras que él ya ha desarrollado en ese seminario donde tú fuiste, al seminario 6, y sabemos que es el lenguaje el que recorta el cuerpo. En la página 249 él dice literal, y si el deseo del otro es tal que está cerrado, es porque se expresa en algo característico de la escena traumática, que es que el cuerpo se percibe separado del goce. Ojo a esto. Porque aquí Lacan no solo nos está hablando de la castración, sino de la escena traumática. Entonces, fíjense que la escena traumática realmente no tiene que ver con un hecho acontecido, sino con algo que escapa a la posibilidad de ser narrado. Es decir, como él lo dice en muchas partes, estamos traumatizados, jugando con la palabra agujero en francés, pues traumatizados por el lenguaje. Entonces hay un trauma estructural y estructurante además. Sin él no habría sujeto, digámoslo así. El otro punto que me deja pensando este
todo este recorrido que él hace sobre la libertad es porque en el siguiente seminario, el 17, Lacan introduce una palabra en el desarrollo que él hace sobre los discursos. La palabra que él emplea solo una vez, a la cual Colette Soler le ha sacado mucha punta, es la palabra apalabramiento. La palabra apalabramiento es una manera que tiene Lacan de decir que el sujeto se somete o no al discurso, es decir, al deseo del otro de alguna manera. El sujeto no es un ente pasivo, porque si dejamos solo la idea de que no hay ninguna libertad, de ahí nos podríamos deslizar un poco a la idea de que el sujeto no es responsable de lo que le pasa. Entonces me parece que es un tema que a mí me queda oscuro, o a menos que digamos que con la palabra apalabrados al discurso, con esa expresión, Lacan diga que hay un cierto margen de libertad, un cierto margen de libertad en lo que tiene que ver con el sujeto. Bueno, el goce también es una elección de cada uno. Claro que él aquí habla de no hay libertad de pensamiento para referirse al inconsciente. Es claro que el inconsciente pues nos domina, nos maneja, pero creo que es un tema que vale la pena que pudiéramos mirar un poquito más, más adelante. No digo que ahora, pero sí que nos queda como un tema abierto. Y el otro asunto que a mí me queda resonando es en la página 252, tú lo dijiste al final, un poco cuando hablaste del Edipo, porque Lacan de manera muy clara está diciendo que la prohibición de la madre, o sea, la prohibición del incesto, es una metáfora. Dice que esta barrera esté metaforizada por la prohibición de la madre, no es después de todo más que contingencia histórica. Y el complejo de Edipo mismo no depende sino de esto, de una contingencia histórica, de una metáfora que se hace de la barrera que hay al goce per se, por el recorte que el lenguaje hace. Esto es bien interesante porque me parece que es la puerta de entrada a la crítica fuerte que va a hacer Lacan en el siguiente seminario al Edipo, en esa lección donde él va a hablar del más allá del Edipo, donde pues va a desmontar un poco la idea que tenía Freud. Tú lo dijiste muy claro, dijiste a Freud no le quedaba más que inventarse un mito. El problema es que Freud lo trae como un mito, pero los psicoanalistas lo toman como al pie de la letra, como que esa es la causa de la castración, que el padre es el responsable y todo pues lo que escuchamos. Y el otro punto que yo creo que es interesante es el retorno que él hace al grafo que tú nos trajiste, donde Lacan señala dos niveles de lo imaginario en el grafo. El de la parte de abajo, que es el nivel de la constitución del yo, de la que hablaste, y en la parte superior, la constitución del fantasma. Es bien interesante porque uno a veces tiende a pensar que la parte inferior es imaginaria y la parte superior es simbólica y real, ¿no? En la parte superior hay algo que es imaginario, que es el fantasma. Yo no estoy segura de leer igual que tú ese penúltimo o antepenúltimo párrafo de la página 253. A ver si volvemos un poquito sobre él, donde Lacan dice, si sostenemos que el análisis consistió en la ruptura con la hipnosis, pues históricamente sabemos que eso hizo Freud, ¿no? Tal vez se deba a una razón muy sorprendente de considerar, y es que en el análisis, al menos en la manera en que se detiene, el analista es el hipnotizado. O sea, hasta ahí, claro, el analista no es el hipnotizador de un paciente, es al revés. Y fíjate la frase que sigue. Al final, el analista termina por volverse la mirada y la voz de su paciente,
lo cual es muy diferente de lo que se presenta, ilusión del pensamiento, como un recurso a la clínica. Tal vez no sería desprenderse de la clínica, cuidar que no se produzca esta mutación. Me parece importante como detenernos. Te digo que no estoy segura cómo entender este párrafo, porque Lacan habla que el lugar del analista en el discurso analítico es el lugar del semblante de objeto A. No sé si pudiéramos entre todos discutir un poquitico algo alrededor de esto. Estos fueron los puntos que yo pude extraer como que me dejaban pensando. Los otros no los comprendí mucho. Todo ese asunto de la filosofía, de Hegel, él tiene razón. Mientras uno no conozca muy bien estos autores, es muy difícil entender lo que él está diciendo, pero poco a poco pues nos vamos metiendo. Además, tú trajiste varias cosas. Muchas gracias, Aldemar. Muchas gracias por aceptar la invitación y por traernos este trabajo tan arduo. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz hizo una pregunta entonces para todos. No sé si alguien quiera comentarle algo respecto a eso. Sebastián, yo quiero agregar algo porque a mí me parece importante no solo ese punto, sino todos los pasajes donde Lacan habla del objeto A, porque justamente este año vamos a empezar la actividad hacia el colegio clínico y el tema es el objeto A. Entonces, solo señalar la importancia que tiene ese tema en la obra de Lacan. Es fundamental. Y en la clínica, fíjense que aquí lo mencionas para la clínica. Por eso es importante como detenerse un poco en los pasajes donde él hace alusión a esto, ¿no? Diana. Buenas noches. Aldemar, muchas gracias por ese trabajo. Realmente yo coincido. Para mí fue una lección muy, muy difícil, pero lo que yo logro escuchar o extraer, solo esa partecita, es la introducción que él hace aquí de lo matemático, ¿cierto? La introducción que él hace en relación al cero. Él dice, el 1 no podría existir sin el 0. O sea, él introduce o sea, aquí, y pienso que es una forma de distanciarse de esa crítica tan fuerte que hace a estos psicoanalistas al inicio, que me pareció una crítica contundente, directa, y dice, él introduce la falta, el 0, y de alguna manera trae la formalización matemática para sentar como la diferencia, ¿cierto? Que él ya en todo el seminario lo viene trabajando con la apuesta de Pascal, con Fibonacci, que viene, él la trae y aquí la nombra como la había trabajado en esas otras lecciones, ¿cierto? Que me parece importante. La pregunta es si tú, Aldemar, logras extraer algo en relación a la teoría de conjuntos, porque él, o sea, él introduce la teoría de conjuntos para nombrar esa falta, ¿cierto? Pero yo no logré captar allí como ese giro que él, o sea, él introduce y dice la teoría de conjuntos, que en esos subconjuntos inclusive no podrán dar cuenta de esa totalidad, pero no logré como, es una pregunta que también me queda. Muchas gracias. Si alguien... Sí, bueno, el texto que preparé era mucho más largo porque me detuve un tiempo bastante significativo justamente en eso que estás mencionando, Diana. ¿Ya? Primero, ir a consultar un poco la teoría de los conjuntos, la lógica.
y después pensar de qué le sirve eso a Lacan o qué cogió. Por eso uno va encontrando por qué toma distanciamiento con la matemática de Pitágoras, justamente pues por toda esa idealización que uno encuentra en esa matemática, el número perfecto, el 1, el 10 y todo esto. Y el no lugar que tiene o no, el cero en este sistema pitagórico. Yo creo que esto lo vamos a encontrar un poquito más adelante, toda vez de que Lacan le da importancia al conjunto vacío como algo que existe, a pesar de que haya o no una relación entre los elementos que se pueden encontrar en los diferentes conjuntos. Esto es, yo lo pensaba como una preparación para cuando Lacan vaya a hablar un poco más de los nudos y también de la fórmula de la acentuación. Por eso ahí también, aparte del cero, señala la dificultad de hablar del todos, desde la lógica. Sino que para desarrollar estas ideas tendríamos que justamente desarrollar toda la teoría de los conjuntos y la lógica y después pasar a cómo lo toma esto Lacan. Esto lo podríamos encontrar en el libro que yo les recomendé allí de Pablo Banster sobre la teoría de los conjuntos. Pero Lacan lo que le interesa desde piano es esto, la cuestión del cero y la cuestión del conjunto vacío, porque así va a permitir elaborar más cosas más adelante. Bueno, y también la del sucesor, ¿no? Que en el sistema de piano, pues, cómo va apareciendo el sistema de los números. Entonces, yo me pensaba esa relación entre las cadenas significantes, cómo un sucesor estaba relacionado con el antecesor y demás. Eso es bastante interesante también. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que dice Beatriz del objeto A en esa cita, que a mí también me parece muy interesante, porque creo que está unido a lo que también decías, Beatriz, sobre la castración, cuando dices que hay una separación entre el cuerpo y el goce, porque precisamente el asunto es que esa separación entre el cuerpo y el goce es la que hace que algo arrancado al sujeto pueda tener esa aparición o esta forma de exterioridad. Entonces, la propia mirada del sujeto toma lugar afuera y el analista se convierte en la mirada de ese sujeto como algo que no le es propio, que le es arrancado, ¿no? Eh, y entonces es como si finalmente el analista es parte de su propio ser de mirada, ¿no? Y eso le permite al analista situarse como el ser del analizante, ser del sujeto mismo, y eso también me parece que apunta al hecho de que no hay dos en el análisis, sino que es justamente el efecto del sujeto y su propia pérdida la que está situada ahí. Y eso es lo que genera como ese asunto engañoso, pero que además engancha el deseo y la búsqueda del goce de la que hablaba Aldemar también. Entonces el analista es lo buscado por el sujeto finalmente, ¿no? Y es la ilusión, pues que al final también se cae para el sujeto, ¿no? No sé si puedo intervenir así. Y también, o sea, a mí me evoca esta cita que Beatriz extrae al final en relación a eso que le introduce, en relación al vacío. ¿Sí? Cuando tú dices, Lacan va a decir que la posición del analista es la posición del semblante de objeto, es que del lado del semblante le permite al analizante poner allí eso que lo ha determinado, o sea, ese objeto que ha sido para él, ¿sí? Pero de semblante, porque allí él introduce, yo pienso que por ahí, en este momento lo pienso, no sé, que se puede introducir ese concepto de vacío, que él simplemente introduce aquí, pero que pues yo sé que él más adelante lo va a especificar de otra manera.
A mí me parece también a propósito de eso que dice Diana, que esa idea de semblante y la de plus también nacen ahí como una relación, en el sentido de no hay goce, como dice Beatriz, porque está cancelado por el lenguaje, pero hay los plus de goce, que son las formas de recuperar el goce que no hay, y que en ese efecto entonces solo pueden haber los semblantes, lo que pareciera pues que pudiera ser el goce, pero que en realidad no hay. Entonces esto pues también como para retornar a la cuestión del plus de goce que Lacan viene introduciendo desde el comienzo de este seminario y que tiene que ver con el objeto A que dice Beatriz. Sebastián, ¿puedo tomar la palabra sobre Sí, una sí. cosita que me acabo de acordar, que se me escapó en el primer comentario, acerca de lo que decía Aldemar, que Lacan se pasó toda la vida tratando de argumentar, de sostener la fórmula, digamos, no hay proporción sexual. Y es interesante pensar en la traducción que se ha hecho porque si decimos no hay relación sexual, entramos en contradicción con algo que él va a desarrollar más adelante a partir, porque no es en este seminario donde propiamente él desarrolla eso, él lo va a hacer más en el seminario 18, 19 y de ahí en adelante, ¿cierto? Pero precisar que Lacan, si bien dice no hay proporción sexual, porque en el inconsciente no hay sino un significante para la sexualidad, que es el significante fálico, no existe el significante femenino en el inconsciente, pero sí hay relaciones sexuales, sí hay encuentros sexuales y hay suplencias a la no proporción sexual. Una de las suplencias es el amor, que él va a mencionar, y después va a hablar de la mujer síntoma como suplencia a la no proporción sexual. Un poquito esto para no quedarnos como con la idea de que el psicoanálisis es tan nefasto, pues que niega toda posibilidad, no. Es en el inconsciente que no hay proporción sexual, pero hay relaciones, hay encuentros. Lacan va a desarrollar eso mucho más adelante de manera muy, muy clara. A propósito de ese punto, pues que quedaba como muy abierto, ¿no? Disculpa, Sebastián. Y detrás de eso le agrega, era como si se estuviera adelantando, como siempre, cuando habla de los más medios. Entonces ahora vemos pues todo cómo se ha aumentado, elevado pues esas dificultades en las relaciones eróticas y también en la relación entre los sujetos. Acá la llamada ya en los más medios, los medios de comunicación de masas. Pero ahorita con toda esta cuestión de la tecnología, la virtualidad y demás, pues lo encontramos con mayor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Buenas noches, ¿allí se me escucha bien? Sí, se oye. Gracias. Me ha parecido muy interesante el comentario que se ha hecho del seminario. Me gustaría, de todo lo que se ha dicho, comentar dos cositas. La primera tiene que ver con la frase no es relación sexual. Me parece muy interesante que esta frase sea precisada con un no hay proporción sexual, porque en las matemáticas, cuando uno habla de proporcionalidad, uno establece que es posible fijar una relación, por ejemplo, de división. La relación, hablamos de la división, que es igual a un número que está en el campo de los reales, o para ser más exacto, un número entero. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando uno habla de proporción, si uno habla de dos entidades, hay posibilidad de decir que la división entre dos entidades es igual al número entero.
Ahora, si uno dice que no hay proporción sexual, entonces uno está refiriéndose a que no es que si uno hace esa división, el resultado de esta división no está en esos números enteros, es decir, no pertenece al campo que se está manejando, es decir, que algo se escapa. Entonces, por eso pienso que en términos matemáticos, decir no hay proporción sexual es mucho más interesante y mucho más, digamos, restrictiva. Ahora, en cuanto al objeto A y lo que tiene que ver con la parte del sistema de Peano, me gustaría decir algo. Pienso yo, en mi opinión, con lo que he estudiado en matemáticas, cuando, por ejemplo, en esto de las matemáticas se ha encontrado que no hay números que uno hace todas las operaciones, cumple lo que llaman las matemáticas la propiedad clausurativa, es decir, la propiedad del cierre, pero hay números que a veces se escapan. Y esos números que se escapan, que no pertenecen al campo que estaba manejando, en mi opinión, esos números son semblantes del objeto A. Pienso que el psicoanalista, en ciertas formas, tiene en comparación, es como esos números. Por ejemplo, los números imaginarios que nos escapan al campo de los reales. Y él hace las veces de esos números. Pero la operación psicoanalítica tal vez tenga que ver con que poco a poco el psicoanalista, de una manera implícita, va enseñando o va configurando más bien que no hay posibilidad de decir este número se escapó, este también se escapó, siempre se va a escapar algo. Y eso el siempre se va a escapar algo sería finalmente el objeto A que ha escapado de cualquier semblante. Y bueno, esa es mi opinión en cuanto a la relación con las matemáticas. Eso sería todo. No vimos quién era. Oh, Rubén, Rubén, qué bueno volverte a escuchar. Muchísimas gracias y gracias por ese aporte. Y que, bien, y se me venía a la cabeza entonces, Rubén, esta cuestión del finito y lo infinito que también se ha tocado en este seminario, ¿veis? Pero bueno, ojalá podamos volver a tomarnos otro café y hablar de eso que estás planteando y de esto lo finito y lo infinito que a Lacan le interesa muchísimo. Tal vez por eso señala que hay algo que queda por fuera después de una experiencia psicoanalítica. Claro que sí, por aquí estaré para que compartamos mucho de matemáticas relacionado con el psicoanálisis, muy maravilloso. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues bueno, entonces en ese caso les agradecemos nuevamente por su asistencia. Esperemos nos sigan acompañando en esta actividad de lectura de seminario, que es el primer y tercer jueves de cada mes, y también en las otras actividades que tiene el Foro Pereira. Les recordamos que la próxima semana tenemos dos actividades. Una a las 6 de la tarde, que es la actividad que comienza Mónica Palacio. Es su trabajo sobre la melancolía, que es de 6 a 7:20, y a las 7:30 comienza la segunda actividad, que es sobre el cartel de la Atolondra dicho. Entonces, la próxima semana comenzaremos más temprano el trabajo, para que lo tengan en cuenta y entonces puedan asistir a ambas actividades.
Les agradecemos mucho. Nos vemos entonces en 8 días. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Gracias, Chao. Aldemar. Bye. Chao. Muchas gracias, Hasta luego. Aldemar. Aldemar, muchas gracias. Chao. Gracias. A ustedes por la invitación, gracias, un abrazo. Chao, Sigues gracias. Igualmente, chao. invitado.